Bien, vemos entonces esta última partecita por hoy de soldaduras. Estamos en el sistema de alimentación de las soldaduras con gas inerte. Puede ser anhídrido carbónico, que no es el gas inerte, pero lo otro sí, argón, puede ser uno que se utiliza para protección de la soldadura. Le decía que el carrete tiene el alambre que va a abastecer a la soldadura, sería el metal de aporte, que normalmente es de acero y de las mismas características de los metales a unir, y que tiene un cobreado externo, fíjense, del color que ustedes lo ven aquí, es un cobreado que se utiliza para mejorar la conductibilidad en la zona del arco, y también se utiliza a modo de protección del alambre para que no se oxide. Imagínense si a este bobina de alambre se oxida y esa oxidación la estamos metiendo en la pileta líquida, sería un problema. Por lo tanto, se hace un cobreado externo para protegerlo de la corrosión y mejorar la conducción de la corriente en la punta de la torcha. Bueno, algunas características de la torcha en sí, también cómo se clasifican estos alambres, que los vienen macizos o los vienen huecos. Recién vimos una aplicación con un alambre hueco en donde el flux, digamos, o el fundente con aporte de elementos de aleación venía por el interior del tubo del alambre. Es un tubo muy pequeño, ¿eh? Puede tener 1 milímetro de diámetro, pero tiene un agujero más chico que 1 milímetro en donde viene ese material. Bien, características o denominación de los alambres. Los gases de protección, tenemos el argón, un gas inerte que se utiliza para, para proteger la soldadura. ¿Sí? Algunas formas de soldaduras, ¿sí? Con algunos detalles de cómo ha salido el cordón del metal soldado. Helio puede ser el otro, ¿sí? Es un poco más caro que el argón, pero se obtiene un poco más fácil. De todas maneras, fíjense que la mayoría de la gente por ahí usa anhídrido carbónico, que anda muy bien también, y es mucho más barato y se consigue mucho más fácil que estos inertes. ¿Mm? En algunos Lucho, casos, el anhídrido carbónico es dióxido de carbono. sí, sí. Gracias. Y en algunos casos se suele usar mezcla, porque mejorando el gas también mejoramos la soldadura. ¿Mm? En la manera en que lo protege, en la manera en que lo va guiando el cordón de soldadura, mejora la soldadura, digamos, o las condiciones del cordón. ¿Mm? Ese flujo de gas también es necesario generarlo o producirlo de acuerdo también a unas tablas, que también las normas indican qué flujo de gas debe ir. Tampoco tiene que ir un flujo de gas que vuele la pileta líquida, ni otro que le sea insuficiente a la pileta líquida. O sea, tiene que ver con el avance de la soldadura, la cantidad o el volumen de gas que hay que colocar en la punta de la torcha. La velocidad de alambre, la velocidad del alambre tiene que ver con el avance. Si tenemos un avance rápido, el aporte va a ser de una forma como la figura acá, la figura más pequeña. O sea, tiene poca penetración porque el avance con que yo estoy aportando es rápido. A medida que yo voy poniendo más lento ese avance, la fusión del material se va produciendo más internamente al espesor. ¿Eh? Entonces, de acuerdo a la velocidad del alambre, voy a tener este tipo de cordón o esta variable tipo de cordón. Con respecto a la tensión que yo pongo en la máquina a soldar, voy a tener también de mayor a menor tensión este tipo de cordones de soldaduras, de más grueso, más profundo a más achatado. Bien, alguna longitud libre es para que se produzca el arco, son condiciones de soldadura propiamente, ya dicho, velocidad de soldadura, inclinación de la torcha. Siempre se aconseja tener una cierta inclinación de la torcha, porque se produce como un salto de arco más suave, como más progresivo, y mejora el inicio, sobre todo, del inicio del cordón de soldadura. Algunos tipos de transferencia, quiere decir transferencia de la gota líquida que va cayendo del electrodo al cordón. Se puede hacer
por spray o cortocircuito, eso que ya lo vimos anteriormente, son las formas en que se hace la transferencia del metal fundido al metal de unión. Porosidades, algunos defectos que suelen salir, de acuerdo a algunas causas que podemos evitar. Faltas de penetración, ¿por qué pueden darse falta de penetración? Mucha velocidad de avance no permite que se funda. En este caso, por ejemplo, en la zona A, fíjense que al ir tan rápido con nuestra soldadura, no permite que se funda la placa base como debería hacerlo. Puede ser uno de los comunes. Y después los parámetros eléctricos también tienen que ver, si tenemos poca intensidad de corriente, etc. Lo ideal siempre, por ejemplo, acá habla de catetos desiguales. Ya vamos a ver cuando hagamos cálculo del cordón de soldadura la semana que viene, qué importancia tiene que el cateto de este triángulo formado acá por el cordón de soldadura, lo ideal es que sean de catetos iguales, porque ya vamos a ver cuál es la dimensión más importante que vamos a tener que determinar nosotros del cordón para calcular la resistencia que tenga este cordón, ¿sí? Por lo tanto, esto de catetos desiguales es un defecto en las soldaduras de filete o soldaduras de ángulo, como en este caso, ¿sí? Eso es porque hemos estado con una inclinación mal de la torcha o el electrodo, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer aquí es que nosotros vamos a calcular un tamaño de soldadura y en realidad no nos va a resistir, porque en este caso la soldadura en la parte vertical va a ser un poco más débil que en la parte horizontal porque tiene un cateto menor que el otro, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería un defecto a corregir. Penetración excesiva, fíjense cómo la parte de la raíz de la soldadura ha pasado hacia la otra chapa que en realidad no es la que yo quería soldar, sino la que yo quiero soldar son las que están enfrentadas. Esta chapa lo que hacía es contener, como vimos en la parte primera, cuando le indiqué, se hacía con una especie de tope, de contrafondo de la soldadura para que justamente la fusión en la raíz sea un poquito más pareja y no caiga la gota de la pileta líquida para abajo y no se fundan bien los bordes de las placas. Entonces, acá fíjense que hemos pasado esa placa que era para retener la soldadura que no pasara líquido. Bueno, perforaciones, fíjense, cuando venimos soldando ahí como que hemos hecho un salto o un giro del electrodo y hemos seguido soldando. Son defectos que se pueden corregir no solamente con la corriente, la potencia de la máquina, el electrodo, sino que también con la experiencia, con la capacidad del operador, ¿cierto? Son las aplicaduras de gotas de metal. A lo mejor el arco es muy alto, estamos muy lejos. Si bien se está formado el arco, pero estamos muy alto, entonces el material, cuando fundido, cae a la pileta líquida. Algunas partes caen en la pileta líquida, otros caen a los alrededor. Puede ser uno de los problemas, ¿no es cierto? Bien, la FACAU, como lo llama, es la que hablamos del electrodo con el fundente granular, ¿sí? En lugar de tener ese fundente, por el caso externo, en la soldadura bajo ese flux, lo tiene en el mismo alambre, que lo que permite es entonces aportar elementos extra a la soldadura, aparte la propia del electrodo base, del alambre base, podemos aplicar elementos de aleación que mejoran la soldadura. Bueno, hay diferentes formas de ese electrodo, muy finito el mismo, clasificación, nombre de los alambres tubulares, también por letras y números, variables operativas, corriente, tensión, extensión libre del alambre, que sería la parte de alambre que sobresale de la torcha que recién veíamos. No, tiene un límite porque no podemos sacar, no sé, 30 centímetros del alambre, perdón, 30 milímetros del alambre fuera de la torcha, porque el arco se va a generar muy lejos de la torcha y el gas protector no va a llegar a hacer la campana que necesitamos. ¿Se entiende? Entonces, ese largo de alambre es necesario regularlo con un máximo.
bueno, la GTAO, que es la de electrodo de tungsteno, por eso es la TEC. Acá tenemos el electrodo de tungsteno, no consumible porque solo se va gastando, pero no se funde. Solo produce el arco por el salto voltaico y el aporte de una varilla hace el cordón de soldadura. También aquí tiene una entrada de gas protector de la soldadura. En ese caso los gases son exactamente iguales que en el otro caso. Algunas aplicaciones semiautomáticas, por ejemplo, que en vez de manejar un operario, la torcha, simplemente se lo monta sobre un carro, por ejemplo. Este carro tiene una guía, si ustedes ven aquí, es una guía, por la cual va girando alrededor de este tubo. Fíjense que esto es un tubo que está soldando, ¿sí? Acá se ve un cordón ya generado, un cordón ya hecho de unión. Entonces tenemos la torcha, en donde va introduciéndose el gas, va introduciéndose el alambre, ¿sí? Y esto va girando alrededor del tubo, un tubo de importante tamaño, ¿no es cierto? Y va produciendo una soldadura. Es muy importante porque este avance continuo me permite tener una soldadura mucho más perfecta que si fuera haciéndolo a mano, sobre todo cuando tenemos que soldar un cilindro. Imagínense que el operario tiene que ir girando él o girándosele el tubo o el cilindro que fuese, entonces donde uno puede ir perdiendo la velocidad de avance, ¿no es cierto? O ir variando. En este caso tenemos una velocidad de avance constante de todos los parámetros. Entonces se produce una unión o una soldadura muy buena. Esto se usa mucho, esta semiautomática. Por ejemplo, hay robots que sueldan, también sueldan de manera semiautomática con este tipo de alambre y gas protector. Este es un esquema básico, la fuente de energía, el arco, el electrodo y el gas. Algunos equipos, que por ahí ustedes habrán visto. Tipos de corriente, bueno, esto es lo que yo les decía un poquito, que es ya muy específico, las corrientes y las polaridades que tienen los electrodos de acuerdo a los materiales que vamos a soldar básicamente. Este es el equipo de la soldadura con tungsteno. Esto que ustedes ven rosita es un elemento de cerámica para que el calor no se expanda y sea perjudicial para el operador. Internamente tiene todo elementos de cobre, por ahí pasa el alambre, son todos elementos conductores para mejorar el paso de la corriente, ¿no es cierto? El suministro de gas para proteger el cordón de soldaduras, se hace a través de, obviamente, un aparato regulador, y la combinación de gases, ¿sí? De protección y el tipo de energía a utilizar. De acuerdo al espesor y el material a soldar, vamos a tener el tipo de corriente, ¿sí? En el caso de gas, si lo hacemos de manera manual, acá es argón, argón con helio, también hay una mezcla, ¿sí? Y acá están los tipos de energía, corriente alterna, corriente continua, polaridades, etc. Los electrodos, calificación de los electrodos tungstenos, rango de corriente, diseño de juntas, esto bueno, hemos visto ya algo recién. Los biseles, se suelen llamar biseles, estos chaflanes, que tienen también un ángulo que está tabulado, está normalizado ese ángulo para que todo el mundo haga de ese tamaño de acuerdo a las chapas, los ángulos, para que la soldadura normalizada nos resulte la más conveniente de acuerdo al cálculo estimado. Bien. Bueno, lo dejamos acá porque si no tengo que empezar con otra filmina. Ya estamos como en 20 minutos, algo así de lo que habíamos quedado. No sé si hay alguna pregunta que no le haya quedado claro algo. Esto se lo voy a subir ya al aula también. Voy a revisar estos apuntes a ver. Si ustedes pueden mandarme un mensajito con algunos que yo ya lo haya visto, cuáles son puntualmente, si no tengo que ponerme a revisar todo.
cuáles son los que no han visto. Ya sé que el de brida y junta, que me lo dijeron recién, si es ese solo, bueno, no me mande nada, ya lo sé, me voy a poner a revisar uno por uno el de esas carpetas, y lo voy a subir de nuevo al aula virtual. No sé si tienen alguna preguntita. La clase que viene vamos a entrar ya en lo que tiene que ver con el cálculo del cordón resistente. Va en la parte de resistencia del cordón. Por lo que es distintas clases de soldadura, formas de soldadura, es un pantallazo lo que le he dado y las principales lo hemos profundizado un poco. Ahora faltaría que ustedes puedan calcular una soldadura, como el caso que han estado haciendo para la tesis, cuánto resiste un cordón, de acuerdo a la fuerza, cómo está actuando sobre el cordón, va a tener distintos coeficientes para el cálculo. El cordón tiene una resistencia y una tensión admisible basada en la tensión admisible del recipiente que estemos haciendo, si fuera un recipiente, en realidad del material con que vamos a soldar. Pero bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. No sé si hay alguna preguntita de esto o de lo que quieran. Y si no hay ningún problema, los dejo tranqui. Ya el Gastón estará por conectarse. Así que bueno, si no hay preguntas, chicos, nos vemos la próxima. Nos vemos. Estamos bien, Lucho. Listo. Gracias. No, ustedes. Chao, nos vemos. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches.